Silo, la cuna de un profeta. Silo era una ciudad marcada por la presencia, y más tarde, por la ausencia de Dios. Estaba el arca del pacto, símbolo del pacto divino con Israel. Entre las piedras antiguas y las historias sagradas, creció un hombre común a los ojos humanos, pero separado por Dios para una misión extraordinaria. El sonido de las antiguas canciones todavía resonaba en los recuerdos de la ciudad, y fue en este entorno cargado de recuerdos que la voz profética comenzó a nacer en su corazón. La voz que no se calla. Incluso cuando pasa el tiempo y cambian los reyes, la palabra de un verdadero profeta no se calla. Las palabras de Ahoa, aunque dijeron en un momento de infidelidad y ruptura, tenían un peso eterno. Sus oráculos no fueron el resultado de la opinión, sino la palabra que vino de arriba. Aunque se olvidaron por muchos, estas palabras permanecieron como semillas plantadas en suelo sagrado, listas para florecer en el momento determinado por Dios. La voz de Ahí con acento A continúa haciendo eco de aquellos que, como él, quieren escuchar más que ver y obedecer más que entender. Silo, Land of Memories and Brands. La ciudad de Silo, donde AIAS estaba formada, era más que un punto geográfico. Era un símbolo de una época en que la gloria de Dios habitaba entre la gente. La presencia una vez manifiesta se había retirado, pero sus marcas permanecieron, como cicatrices que cuentan historias. Allí llevó estas marcas en su alma, recuerdos de una época de gloria y el dolor de la ausencia. Y tal vez fue este dolor lo que lo hizo tan sensible al susurro divino. En Silo, donde muchos vieron solo ruinas, Ahoas vio un altar invisible donde Dios todavía estaba hablando con las atenciones. Profecía como herida y curación. Ser un profeta no es solo hablar, es sentir. Allí sintió el peso de lo que dijo. Cada mensaje era como una herida abierta en el corazón, ya que vio el juicio que se acercaría a su pueblo. Pero al mismo tiempo, su palabra trajo curación, porque reveló el camino de regreso, la posibilidad de arrepentimiento. Era como un centinela en la parte superior de la pared, viendo el peligro desde lejos, gritando para alertar, incluso si nadie quería escuchar. Su fidelidad consistió en continuar hablando, incluso cuando su propia alma explotó por las visiones recibidas. Entre el cielo y la tierra. Allí vivía entre dos mundos, con los pies en el suelo de Israel, pero con su corazón conectado al cielo. Discierna los movimientos espirituales detrás de los eventos políticos y sociales. No era solo un crítico del sistema, sino un intérprete de lo que Dios estaba haciendo en la historia. Su vida era un puente entre lo visible y lo invisible. Y por mucho que su figura fue despreciada por los poderosos, fue detrás de escena que realmente influyó en la dirección de una nación. Él entendió que el verdadero movimiento no comienza en los palacios, sino en el secreto con Dios. La esperanza que perseveran. Incluso frente a la decadencia espiritual y la rebelión de la gente, Ahaz no dejó de creer. Su fe no estaba en las estructuras, sino en el Dios que transforma los desiertos en caminos. Sabía que cada juicio anunciado también tenía una esperanza implícita, que Dios todavía le importa, todavía llama, todavía espera. Allí profetizó en un momento oscuro, pero su voz era como una antorcha encendida, revelando que incluso cuando todo parece perdido, el Señor todavía está escribiendo su historia.
Y esta historia incluye a los anónimos, los olvidados, los fieles, como Ahaz, el profeta del Silo. La llamada en silencio. No había linaje sacerdotal, no buscaba fama. Su llamado no fue acompañado de truenos o signos espectaculares, sino una profunda convicción, forjada en la quietud de una vida consagrada. Era un hombre de oración, sensible al espíritu, atento al movimiento divino incluso cuando todo lo que lo rodeaba parecía haberse acostumbrado a la ausencia de gloria. Dios lo encontró en el anonimato y lo preparó lejos de los ojos de la gente. El silencio en el que se llamaba no estaba vacío, sino lleno de la presencia de Dios. Fue en el secreto de su devoción que aprendió a discernir la voz divina, una voz que no compite con el ruido del mundo, pero que reveló a aquellos que están dispuestos a escuchar. Mientras que otros buscaron vistas espectaculares, Ahaz descubrió la gloria oculta en la vida cotidiana. Su llamado no comenzó con las palabras, sino con una gran sensibilidad a lo invisible, un alma disponible para lo que Dios quiso decir, incluso cuando no dijo nada. Contrariamente a los grandes altares y las ceremonias llamativas, Ahaz fue formada en la escuela de escondida. No había multitudes a tu alrededor, no se destacó en tu historia. Fue en la sagrada soledad que se formó el personaje, donde la obediencia se hizo más fuerte que la ambición. El silencio que marcó su llamado fue el mismo que purificó su motivación, haciendo que su misión fuera moldeada por la expectativa de los hombres, pero por la fidelidad al Dios que ve en el secreto. El silencio del llamado no era ausencia de propósito, sino de identidad cortada. Cada momento oculto, cada oración sin respuesta aparente, cada día ordinario en Silo era un ladrillo en la construcción del profeta. Ahaz nos ha dado que la autoridad espiritual no proviene de posiciones humanas, sino de la intimidad con lo eterno. Y fue en esta profundidad silenciosa que se pudo llevar una palabra que dividiría el reino y revelaría los diseños divinos. Mientras Israel se desvió hacia la idolatría y la corrupción, Ahaz estaba cada vez más apoyada contra Dios. No necesitaba visiones para creer, porque había aprendido a confiar en lo invisible. Su llamado en silencio lo preparó durante días de confrontación, palabras duras y decisiones valientes. Lo que parecía debilidad a los ojos de los hombres era en realidad la fortaleza a los ojos de Dios. Y fue esta fuerza discreta que lo apoyaría cuando su voz tuvo que romper la indiferencia de una nación. El llamado en silencio formó en Ahaz una fe que no dependía de los aplausos o la confirmación externa. Sabía que su valor no era conocido, sino que se encontraba fiel. Mientras que otros buscaron señales, buscó la presencia. Mientras que otros se establecieron en la rutina religiosa, se mantuvo sensible al aliento del Espíritu. Y así, sin problemas, sin etapa, sin corona, había, ante Dios, un verdadero rey del Espíritu, un hombre preparado para hablar cuando nadie más escuchó. Un profeta contra el sistema. En los días en que el trono de Israel se distanció de la voluntad de Dios, se convirtió en una voz disonante. Su mensaje enfrentó reyes, desenmascaró estructuras y señaló el camino de regreso a la fidelidad. Él fue quien, por orden divino, rompió una túnica en 12 piezas antes de Jeroboam, anunciando la división del reino. Mientras todos buscaban poder, allí llevaba una palabra aguda, real y juicio. La soledad de los que ven a los invisibles.
Los profetas a menudo caminan solo. Elías sabía el dolor de ver a la gente que se alejara, para ser ignorado diciendo lo que nadie quería escuchar. Su vida fue marcada más por el silencio que por aplausos, más por rechazo que por reconocimiento. Pero aún así, no se retiró. Sabía que su misión no era complacer a los hombres, sino obedecer a lo eterno. Y en esta obediencia, encontró fuerza para continuar. La soledad de Elías no fue el resultado del aislamiento social, sino de una visión que pocos podían soportar. Vio lo que otros no vieron, discernimiento de lo que los ojos naturales no podían darse cuenta. Este regalo, que lo unió directamente al cielo, a menudo lo movía de la tierra. Vivir entre los hombres y caminar con Dios es llevar un peso que pocos entiendan. No había solo porque fue rechazado, sino porque su fidelidad lo colocó en un camino estrecho, donde la comunión con lo eterno era más profunda que cualquier empresa humana. La carga de la revelación es que no se puede olvidar. Una vez que el profeta ve, ya no puede cerrar los ojos. Allí llevó en su alma imágenes y palabras que lo perseguían incluso en silencio. No fue un mensajero quien eligió el contenido de su mensaje, fue un sirviente quien solo entregó lo que recibió. Y esta rendición a veces lo dejaba llorando. No por falta de fe, sino por amor excesivo. Amor por un pueblo que no quería escuchar, por una nación que eligió a los ídolos en lugar del Dios vivo. El rechazo fue constante pero no inesperado. Ahaz sabía que decir la verdad tenía un precio y estaba dispuesto a pagarla. Su soledad no era desesperada, sino que ofrecía un sacrificio voluntario por el bien de la verdad. Prefería el abandono humano a la traición divina. Prefiero ser olvidado por los hombres que ser olvidados por Dios. Y así, mientras los salones de reyes celebraron victorias vacías, hubo llorando ante Dios por lo que estaba por venir, por la ruptura, por el exilio, las consecuencias que sólo él podía ver claramente. La soledad también era su lugar de refugio. Cuando los ojos de los demás se cerraron a las realidades eternas, encontró descanso en la presencia de Dios. Fue en este escondite donde recibió fuerza para continuar, esperanza seguir, coraje para hablar. No necesitaba que la multitud se sintiera completa, ya que su corazón estaba anclado en la certeza de que no estaba solo. Incluso cuando los hombres guardaban silencio, Dios todavía hablaba. Y eso fue suficiente. Esta soledad sagrada dio forma al interior de Ahaz, lo que lo hace cada vez más sensible a lo que era eterno e inmune a lo que pasaba. Su vida enseñó que ver lo invisible es una bendición y una cruz. Está caminando con ojos fijos en alto, incluso cuando los pies sangran en el camino. Es saber que el precio de la verdad es alto, pero su valor no es desgotable. Y así, incluso solo, incluso olvidado, Ahaz continuó, no por la fuerza, no por aplausos, sino por obediencia al que lo llamó en silencio y lo apoyó en soledad. Legado olvidado, mensaje eterno. No había el renombre de Isaías o los libros de Jeremías. Su historia se esconde entre algunas líneas de las Escrituras. Sin embargo, su legado es eterno. Preparó el escenario para una nueva fase en la historia de Israel y demostró que incluso cuando el mundo olvida un nombre, Dios nunca olvida a quien lo sirve con fidelidad.
Tu vida es un recordatorio de que el cielo escribe historias que estás dispuesto a escuchar, incluso si nadie más está prestando atención. El legado de AI con acento A puede haberse perdido en los registros humanos, pero está profundamente grabado en los anales celestiales. Era el mensajero que, incluso sin gran notoriedad, influyó en el curso de la historia de Israel con una simple pero poderosa palabra de Dios. Su fidelidad no dependía del reconocimiento terrenal, y su misión no fue medida por el número de oyentes, sino por la obediencia a proclamar lo que reveló el cielo. Ahóas vivió para complacer al Dios que lo llamó y no a la audiencia que lo ignoró. Mientras que otros intentaron construir monumentos, había recuerdos ante el trono de Dios. Entendió que la eternidad valora el tiempo que desprecia. Su influencia no fue en títulos públicos o hechos, sino en la semilla real que plantó en los corazones de una gente dividida. Su palabra, aunque olvidada por las generaciones, permanece viva, resonando como un recordatorio de que Dios cría a los profetas para no ser celebrados, sino para ser fieles. Incluso ocultos entre las líneas de la historia, hay todos los que sirven en silencio, que obedecen incluso cuando nadie ve, que permanecen firmes incluso cuando la cosecha parece retrasarse. Su ejemplo es una invitación a la perseverancia, un recordatorio de que Dios escribe los mejores capítulos con aquellos que no buscan ser personajes principales, sino solo instrumentos en sus manos. El nombre puede ser olvidado por la tierra, pero se celebra en el cielo. El mensaje de AI con acento A va más allá de su generación, cruza los siglos y llega a los corazones dispuestos a escuchar. Su vida es un llamado a la fidelidad sin audiencia, coraje sin fama, entrega sin recompensa visible. Nos recuerda que el verdadero valor de un siervo de Dios no está en el número de seguidores, sino cuanto sigue a Dios. Y este mensaje, invisible para los ojos del mundo, permanece vivo, como una antorcha que no sale, transportada por todos aquellos que han decidido caminar a la luz, incluso cuando el mundo se sumerge en la oscuridad. Que la vida de Ahóas excita en nosotros el deseo de servir fielmente, incluso cuando nadie nos ve. Seamos recordados no por lo que valora el mundo, sino por haber escuchado y obedecido la voz de Dios. Si este mensaje lo ha conmovido, comparta, comente, regístrese para obtener más reflexiones bíblicas como esta. Juntos, redescubriremos los tesoros ocultos en las Escrituras y escucharemos la voz de lo eterno en medio del ruido de los días. Vamos ahora a nuestra oración. Señor, enséñanos a vivir como AIAS sensibles a tu voz, fiel en silencio, valiente en soledad. Que nuestros corazones no quieran aplausos, sino tu presencia. Que nuestros ojos vean lo invisible, y que nuestras manos siempre estén dispuestas a servirle. Levántate en nuestra generación de hombres y mujeres como AIAS, que caminan contigo incluso cuando el mundo se va. En el nombre de Jesús, amén.